Como ya saben, técnicamente este es mi primer video porque cometí un error y es que cada vez que intentaba exportar el video no funcionaba y se eliminaba el audio. Gracias a las personas que me avisaron de esto porque yo no me había dado cuenta. Y ya que me toca volver a editar, dije, ¿por qué no vuelvo a hacer otro video y ya? O sea, porque es que honestamente en el primero estaba tan nerviosa que yo no hablaba normal. O sea, yo estaba... El punto es que hoy sí vengo con más confianza, más tranquilidad y más comunicación, menos estrés. Y les voy a contar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea, este es mi canal. Si te gusta el maquillaje, las historias de crímenes reales y los asesinos seriales, no olvides suscribirte y darle like a la campanita para que no te pierdas ningún video. Hoy les voy a hablar de Gary Ridgway, mejor conocido como el asesino de Green River. Se preguntarán por qué fue nombrado de esta manera, y es que Gary es un asesino que estuvo 2 años seguidos donde todos los cuerpos los tiraba o cerca del Green River o en el Green River, y por eso tomó ese apodo. Gary tuvo al menos 48 víctimas confirmadas. Luego de su juicio se logró agregar una más, pero él admitió que perdió la cuenta. O sea, estamos hablando que más o menos tuvo, según él asegura, unas 71. Si nosotros comparamos casos y ponemos, por ejemplo, a Ted Bundy, esto es una locura. O sea, Ted Bundy tuvo que 30, 36, por ahí. Y bueno, si no empiezo a maquillarme ahorita, no voy a empezar nunca. Gary Ridgway nació el 18 de febrero de 1949 en el estado de Utah, en Estados Unidos, específicamente en Salt Lake City. Desde muy chiquitito se lo llevaron a vivir a Seattle, Washington. Sus padres eran María y Thomas Ridgway. Además de esto, él tenía 2 hermanos, de los cuales la verdad es que no hay mucha información, así que no va a tocar mucho el tema. Pero lo que sí les puedo asegurar es que la infancia de Ridgway no fue muy fácil, que digamos. Su padre era un hombre muy ausente, ya que todo el tiempo se la mantenía trabajando. Y para explicarles un poco más, el papel del papá de Gary, lo único importante que hay que resaltar de su niñez es que honestamente era un hombre que era un poco bastante abusivo con las mujeres que eran trabajadoras sexuales. Les gritaba en la calle, les decía que no servían para nada, no ocultaba su odio contra ellas. El papá, todo mal. Ahora, la mamá, que es donde más me voy a enfocar. Y es que si habláramos nada más de la mamá de Gary, solo de ella, tendríamos muchísimo que contar. A ver, la mamá de Gary era una persona bastante estricta. Era quien se encargaba de enseñarle todo. Y esto es porque, dicho por el mismo Ridgway, desde pequeño le hicieron un examen para saber cómo era su coeficiente intelectual, ya que no salía muy bien en el colegio. Este examen de coeficiente intelectual salió con 82. En Estados Unidos, lo regular es 98, lo cual es bastante bajo, o sea, bastante bajo para la media. No sé si atribuirlo que en ese mismo examen que le hicieron para saber qué estaba pasando con él, lo diagnosticaron como disléxico. Y no sé si eso tendrá que ver algo en por qué. El punto es que Gary tuvo problemas no solo de dislexia y bajo coeficiente intelectual y malas calificaciones, sino que Gary tuvo problemas de mejor conocido como eneurisma, que es orinar la cama, hasta edades como 13 años. Cuando empieza a contar cómo fue su infancia, explica que con estos problemas del baño que él tenía, su mamá limpiaba la cama, limpiaba todo, pero no lo hacía de buena manera, lo hacía para humillarlo. Y entre una de las cosas que ella decidió, que era una increíble idea para hacer para humillarlo, fue lavar sus partes, bañar sus genitales. Esto es uno de los grandes problemas por los que Gary empieza a ver a su mamá de otra manera. Y es que Gary admitió sentirse atraído sexualmente por su mamá a la edad de entre los 13 y los 15 años. Como él bien sabía, eso no era algo regular, no era algo normal, lo cual lo hizo sentir muy molesto. Hizo que sintiera muchísima, pero muchísima rabia y no hallaba o no conseguía la manera de no conseguía la manera de externalizarla. Ay Dios, esa palabra ahorita no me da. Pero bueno, empezó a tener sentimientos de ira, como específicamente dice que quería matar a su mamá, y que no solo eso, sino que quería
arruinarla, quería arruinar su belleza, quería hacerla sentir mal. Deseaba muchísimo eso. Cuando Gary explica esto, dice que como no conseguía alguna manera de hacerla callar, él decidió, que era buena manera, empezar a tomar esa rabia y hacer cosas con animales. Ahí es cuando ese es el primer síntoma, esa es la primera manera, de verdad. O sea, yo no sé, yo no entiendo por qué la gente, o sea, los padres, es que él iba y mataba en otro lado, yo no sé, yo digo, porque de verdad, si yo llegara a ver una cosa así, yo digo, hey, o sea, te estoy mirando, te estoy observando, no, eso no es común. Él empezó a dispararle a pájaros con pistolas de aire. No solo eso, sino que cuando ya eso no fue suficiente, empezó a matar a perros y a gatos. Dijo, bueno, ya que no es suficiente, un perro, un gato, a ver qué pex. Muy natural este video. Cuando los perros y los gatos no fueron suficientes, porque obviamente en algún punto para este tipo de personas no lo es, decide que a lo mejor, quiere saber qué se siente matar a alguien. Entonces, un día, Gary lleva a un niño al bosque y lo apuñala. Gary lo apuñala y justo lo apuñala en el estómago, o sea, ¿verdad? ¿Qué piensa Gary? Pues se murió. Obvio lo que pensaríamos todo, un niño de 6 años apuñalado en el estómago no va a sobrevivir. Pues logró sobrevivir. Y se fue a su casa, pidió ayuda, de ahí lo llevaron al hospital. No sé cómo a nadie se le ocurrió después de eso decir quién te hizo esto, vamos a buscarlo, cómo se veía. No sé, no hay suficiente información al respecto, así que es lo único que tengo para decirles. Yo sé que el mismo Gary, no solo la persona anónima, salió diciendo que esto sucedió, sino que años después el mismo Gary admitió que sí, él fue el que lo hizo. En la historia de hoy nos vamos a dar cuenta que Ridgway tuvo varios matrimonios. El primero de ellos fue con Claudia Craig. Claudia fue su novia del colegio, del high school, como le quieran decir. Yo sé que aquí le dicen high school sweetheart. Se casó con ella. Cuando su relación empezó, Gary se alistó a la marina. Cuando Gary se alista en la marina, lo envían a Vietnam, donde pudo ver de cerca un poco cómo era el combate, lo cual se podría decir que le dejó traumas, a lo mejor. Honestamente no hace ningún comentario al respecto. Mientras que estaba sirviendo, lo común en Vietnam en esa época había mucha, pero mucha prostitución. Y la mayoría de los soldados usaban el servicio. Uno de ellos fue Gary. Lo hacía tan recurrente y no usaba protección que llegó un momento donde contrajo gonorrea. Se preguntarán por qué esta parte de la historia es importante, y es que, ¿se acuerdan lo que le comenté hace poquito de que el papá le tenía rabia a las trabajadoras sexuales? Bueno, Gary también, él aprendió eso, tomó eso, agarró, absorbió, y era igual. Obviamente eso no hacía que dejara de usar a las trabajadoras sexuales, porque ¿por qué? O sea, les tengo rabia pero sigo. El punto es que ya cuando Gary y Claudia tenían 1 año juntos, deciden separarse. No crean que fue solo por Gary, por parte de Claudia también habían infidelidades. Así que la pareja termina. Luego de esto, Gary conoce a la que fue su segunda esposa, de la cual les debo el apellido porque cuando lo escribí me di cuenta que había escrito mal el apellido de las últimas 2 esposas. Así que bueno, les voy a dar el nombre, que era Marcia. Marcia fue su segunda esposa y con la que tuvo su único hijo. Vivió un poco más de cerca lo agresivo que podía ser Gary. A ver, y es que cuando empezó su relación con Marcia, él se volvió bastante devoto de la iglesia. Y ustedes dirán, ¿la iglesia? ¿Agresivo? No comprendo. Él se volvió fanático de la religión. O sea, lloraba mientras leía la Biblia, lloraba a mitad de los sermones de la iglesia. El punto es que cuando me refería a la agresividad, no era solo que llorara, sino que ella misma decía que él lo leía con una intensidad que no se explicaba. A ella le parecía muy raro. Se volvió devoto al punto de que empezó a tocar las puertas, a hablar, a profesar la palabra. Y ustedes dirán, a lo mejor es culpabilidad, a lo mejor sí, podría ser que fuera culpabilidad, pero él no cambió. O sea, él estaba con Marcia y él
buscaba y buscaba trabajadoras sexuales, o sea. Ahora, Gary tiene su segundo hijo, su esposa empieza a perder peso. Cuando ella empieza a perder peso, Gary se puso celoso, o sea, él no aguantó porque es que ya le miraban a la mujer. Y él dijo, o sea, yo no puedo vivir con eso, yo no puedo vivir así porque es que eso a mí me angustia. Ellos empezaron a pelear, a tener muchos problemas entre ellos por la pérdida de peso de Marcia. Un día en específico, él intentó ahorcarla hasta casi dejarla sin aire. Y obviamente Marcia dijo, o sea, me voy. Hasta aquí llegó. El punto es que llegó un momento, después de tanta agresividad y de tantos problemas entre ellos, donde se separaron. Y aquí hago un paréntesis, porque Gary mismo... Ay, Dios, yo no me maquillaba más. Ven, ¿por qué no puedo seguir así? Gary, cuando habló sobre su segundo divorcio, admitió que esta fue la razón por la que él empezó a matar. Y es que su sentimiento de no sentirse amado creció muchísimo más después de haberse divorciado de Marcia. De 1982 a 1984 es cuando él se transformó, donde existió el Gary por el que honestamente estamos haciendo este video. Su primera víctima como tal fue justamente después de haberse divorciado y él dijo que se sintió vivo, sintió que su odio hacia sí mismo desapareció después de haberla matado. Y creo que ahí es donde está el punto donde reconocemos que lo iba a seguir haciendo. Su modus operandi era siempre el mismo. Iba a la calle principal, que era esta SeaTac Street, o también el Pacific Highway, donde buscaba las trabajadoras sexuales, les mostraba su ID para hacerlas sentir en confianza, sentir que podían confiar en él, que sabían quién era. En fin, y justo al lado de su ID, él tenía una foto de su hijo y de su esposa, que todos ya sabemos que era tu ex esposa, pero él lo seguía usando. O sea, él decía, nadie sabe. Entonces, bueno, él usaba las fotos de su ex esposa para decir, ay, qué lindo, tiene una familia, no me va a hacer daño. De verdad se aprovechaba de la gente, se aprovechaba de que la gente fuera tan confiada, de que... No lo comprendo. No lo comprendo, porque para tener tan bajo coeficiente pensaba mucho las cosas. El punto es que no solo les mostraba el ID para hacerlos entrar en confianza, sino que su carro lo preparaba para que pareciera un carro de familia, un carro con juguetes, un carro con cosas que a una persona normal no le darían que pensar mal. ¿Me entienden? Dejaba juguetes tirados, dejaba la silla del bebé, dejaba algo que pareciera normal. Incluso una vez admitió que en uno de los secuestros, bueno, no secuestros, de los asesinatos que cometió, se llevó a su hijo. Sí, o sea, para ganar la confianza. Dijo, pues si tengo al hijo ahí, menos va a desconfiar. Y lo hizo, se llevó a su hijo, pero pues por lo menos tuvo la decencia de no matar a la muchacha ahí mismo, sino que pues se bajó del carro, fue como por los arbustos y ahí fue que lo hizo. El hijo mientras tanto estaba en el carro. Y a lo que Gary volvió, su hijo se preguntó, era un hijo pequeño, pero pues se preguntó qué había pasado con la muchacha. Y él dijo, no, pues se fue, ya se quiso ir, ella se quiso ir y ya. Punto es que, mismo modus operandi. Muchachas jóvenes, la mayoría de ellas trabajadoras sexuales, las recogía en el mismo lugar y lastimosamente a todas las mataba de la misma manera. Entonces Gary mantenía relaciones sexuales con ellas, se ponía desde atrás donde pudiera agarrarlas y las ahorcaba. Lo peor de todo es que hay algunas víctimas que obviamente podían pelear de vuelta, y es que Gary no era una persona muy acuerpada, que digamos, no tenía mucha fuerza, y cuando las estaba ahorcando les decía, si te dejas de mover y si dejas de forcejear, te dejo ir. No lo hacía. Y estas pobres víctimas, pues obviamente morían ahí porque confiaban en él. O sea, creo que lo que más odio de él es que se aprovechaba de la confianza de la gente. Creo que es lo que más me cae mal. Gary, no todo siempre le salió bien. Y es que dos de sus víctimas fueron las que más lo pusieron en problemas. Una de las víctimas
tenía a su novio que la estaba cuidando a ella mientras que trabajaba. Y cuando Gary llegó para llevársela, el novio, como siempre, la seguía a ver a dónde le estaban llevando, que todo estuviera bien, que no le pasara nada. Y pues resultó que perdió a Gary de vista. Al ver que no llegaba, se preocupó y llamó a la policía. Le dijo, sé cuál es el carro, bueno, no era el carro, la camioneta. Sé cómo se ve la camioneta, más o menos tengo idea de cómo se veía el hombre. Por favor, ayúdenme a buscarlo. Lo buscan, lo consiguen porque dan con la casa y adivinen qué. Gary dijo, no, yo no estaba ahí, yo no sé quién era ella. ¿Será otra persona? Y bueno, ¿qué creen? Le creyeron y ya, lo dejaron así. Increíble, ¿verdad? Ya sé. Tiempo después se consiguió el cuerpo de la muchacha y se dio por muerta, pero pues antes de eso solo está como desaparecida. Pero igual él no levantó gran sospecha. La segunda situación que pasó fue que esta vez la persona había quedado viva. Y fue muchos años antes de que él empezara a matar. Y fue que una vez él intentó ahorcar a una muchacha. Ella puso la denuncia muchísimos años después porque dijo, nadie me va a creer. Cuando ella pone la denuncia, ellos dicen, espérate un segundito. Este tipo ya está como raro, ya lo preguntamos una vez. Ya estuvo inmiscuido en una cosa rara. Vamos a ver qué pasa. O sea, ¿qué está sucediendo que nosotros no nos enteremos? Van con Gary, hablan con él, le preguntan, vuelve a negarlo. No lo niega, más que negarlo dice que él lo hizo en defensa propia porque ella le había mordido su parte y él en defensa la ahorcó. Muy normal, no le puedes morder de vuelta. Ellos dicen, bueno, ok, pero te queremos hacer un polígrafo a ver si lo que tú me estás diciendo a mí, eso es verdad. O sea, yo quiero ver que sea verdad porque yo no te creo, Gary. No me parece muy convincente de tu parte. Y sí, efectivamente, al fin, hacen algo, se enteran de algo. Tampoco lo culpo mucho, ¿verdad? O sea, no era mucho lo que se pudieran enterar, pero hacen algo al respecto y lo llevan a hacerse un polígrafo. Y ustedes dirán, obvio lo agarraron. Obvio. No. El polígrafo salió bien. O sea, él había dicho la verdad. ¿Quieren saber cuál fue la pregunta que le hicieron? Gary, ¿tú has matado prostitutas? Gary dijo que no. Paciencia. Y de verdad que hay que ser muy bueno para que ni siquiera el polígrafo detecte que tú estás mintiendo. No sé cómo tiene el coeficiente de intelectual tan bajo, honestamente. No sé. A lo mejor por eso ni se preocupaba tanto que ni siquiera se alteró. Nunca me va a conseguir. Y ya, a lo mejor. Mi lógica, no lo sé. El punto es que Gary se salió con la suya otra vez. Y no lo pudieron culpabilizar por nada. Lo tuvieron que dejar ir porque en los momentos de los asesinatos siempre tenía una coartada. Así que no había mucho que se pudiera hacer, honestamente. Gary siguió su vida y siguió matando. Hasta que en 1985 conoce a la que fue su tercera esposa, Judith. Cuando él conoce a Judith, todo para Gary cambió. Todo. Dijo que se enamoró. Era el amor de su vida. Y que de verdad se sintió realmente enamorado e intentó cambiar por ella. De los 49 asesinatos que se le pudieron confirmar, solo 3 fueron hechos mientras que estaba con Judith. Él se casa con Judith en 1988, pero antes de esto ya estaban viviendo juntos. Y es un año antes de que se casan, en 1987, que la policía llega tocando su puerta. ¿Saben por qué? Porque al fin era sospechoso en el caso de los asesinatos de Green River. Al fin. Judith no tenía ni idea. O sea, ella ni siquiera veía las noticias. Ella no estaba enterada de que había un asesino suelto. Ella no sabía nada. Así que por lo tanto nunca había sospechado nada ni se había imaginado nada.
¿Qué pasa? En ese año, en 1987, justo cuando llega la policía, llegaron pidiendo muestras de ADN. Pero recordemos que en esa época el ADN no era tan avanzado como lo es ahorita. Y honestamente esas muestras de ADN en el momento no funcionaron. O sea, no hicieron un cambio en nada. La pobre Judy no sospechaba nada. Ella pensaba que su esposo era un ángel caído del cielo, porque era un hombre increíble. Se nota el cambio del segundo al tercer matrimonio, la verdad. Pero ahí es donde vamos. Esta Judy, una muchacha inteligente, una muchacha que me cae bien. Yo me caso y todo, pero va a estar pendiente porque como que no me cuadra que estén sospechando de alguien si no tiene nada que ver en eso, entonces no me cuadra. Increíblemente, por las sospechas de Judith, ella se pone como a mirar, como que hay algo raro, como que hay algo que no le cuadra. Y es que Gary siempre hacía tiempo extra en el trabajo, overtime. Siempre hacía overtime, o sea, todo el tiempo, pero él nunca recibía la paga. Él hacía el trabajo de gratis porque es buena gente, él es una buena persona. Esta muchacha fue inteligente y ella dijo, aquí hay algo raro, a mí esto no me cuadra, ¿qué está pasando? En una de esas, ella estaba normal así, llega a su casa, la alfombra no está. O sea, algo del día a día, la alfombra agarra y camina y se va. Normal. Obviamente esto ella dice, ¿qué pasó? O sea, la alfombra, más o menos. A todas estas ella decide hablar con los investigadores porque ella dijo, yo voy a ver porque es que esto no es normal. Estoy casada con ¿qué? ¿Con qué estoy casada yo? ¿Con qué me metí? Y va, habla con los investigadores y les dice, mira, tú sabes que este hombre hace overtime, nunca trae dinero extra y ayer la alfombra de la casa desapareció. No soy los policías, pero es que ya me pongo en el lugar de ellos y digo, mamita, ese hombre, mira, desde aquí me huele. El punto es que la policía le dijo, hay algo raro, o sea, eso no es normal, la gente no desaparece sus alfombras simplemente porque sí, probablemente puede que sea el asesino. Tómalo en cuenta nomás, para que sepas. No es hasta el 30 de noviembre del 2001 cuando al fin agarran a Gary. Y sí, fue con las pruebas que agarraron en 1987. Se dan cuenta que las pruebas de ADN que habían en las víctimas y el ADN de Gary coincidían. Entonces, obviamente, llegaron al trabajo de Gary y le dijeron, pues, nada, que nos vamos. Y se llevaron preso a Gary. Bueno, se llevaron arrestado a Gary. Que a veces se me sale un poquito lo niche. El punto es que al fin llegan al lugar de trabajo de Gary y se lo llevan por sospecha de asesinato de 4 mujeres. Ok, algo que se me olvidó comentarles muy importante es que Gary normalmente cuando ubicaba a sus víctimas las dejaba en un lugar donde él regularmente pudiera volver. Y ustedes se preguntarán por qué, y es porque abusaba de los cadáveres. Luego se le preguntó por qué, si era que a él le agradaba más la idea o qué sé yo. Él decía y explicó que no, sino que para evitar ser capturado más fácil y evitar seguir matando, él volvía a los cuerpos. Se me había olvidado comentarles eso y que además él siempre infectaba las áreas donde había dejado los cuerpos. Y al infectarlas me refiero a que lanzaba cigarrillos, gomas de mascar con ADN de otras personas para confundir a la policía. No solo eso, sino que varias veces llegó a transportar cadáveres desde el Green River o de sus zonas cercanas a Oregón para así confundir a la policía y que no pensaran que se trataba del mismo asesino. En el juicio se pudo comprobar que habían manchas microscópicas de pintura que casualmente en el año en que murieron las víctimas eran exactamente las mismas con las que justamente en esa época trabajaban en el lugar de trabajo de Gary, porque si no les he dicho, Gary era pintor de autobuses. Gary, después de llegar a un acuerdo, se declaró culpable y aceptó ayudar a conseguir los cuerpos a cambio de que no lo colocaran la pena de muerte.
En el juicio habían muchas familias de las víctimas que la verdad hicieron lo que sentían, que fue insultar y desearle de las peores cosas a Gary. Toda la cantidad de familiares que estaban ahí solo deseaban lo peor para él. Excepto por uno. Uno que expresó disculparlo. Dijo, más específicamente, se los voy a leer. Señor Ridgway, aquí hay gente que lo odia. Yo no soy uno de ellos. Ha hecho que sea difícil cumplir con mis creencias. Dios dice que debemos perdonar y usted está perdonado. Hasta el momento no había hecho nada. Mientras que lo insultaban, no se movía, no se inmutaba, no le importaba. Pero cuando le dijeron eso, él empezó a llorar. Creo que le tocó la fibra un poco de la creencia. Gary actualmente se consigue cumpliendo condena en la prisión de Walla Walla, Washington. Y si se preguntan, su condena fue de 48 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. A ver, yo elegí esta historia porque quería contarles algo que no fuera muy común. De verdad es un tema que casi no es conocido. Ya les puse el ejemplo de Ted Bundy, súper conocido. Y, no mató... A ver, si vamos a las confirmadas, él mató 19 mujeres más. Eso es una cantidad espantosa, pero que existe. Y es que es obviamente muchísimo más gigante. Claro, tenemos Ted Bundy, que era su propio abogado, que bla, 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 bla. Sí, pero... esto es muy interesante también y creo que vale la pena contarlo porque honestamente es el hombre con más asesinatos confirmados cometidos en Estados Unidos. O sea, literalmente él debería ser mucho más nombrado, pero no lo es. Me tardé muchísimo porque es que estaba tan concentrada en contar la historia. Hoy de verdad siento que me enfoqué en la historia, que puede ser más yo, que puede contarlo más naturalmente. Me sentí más cómoda grabando y eso me agrada. Espero que la siguiente vez y luego la siguiente y luego la que viene después de eso sean mucho mejores que este video. Espero que me cuenten qué les pareció el video, qué les pareció el maquillaje. ¿Habían escuchado esta historia antes? ¿Qué historia quieren escuchar siguiente? Yo tengo una idea ya que espero que les guste. Honestamente, así para darles un poquito de... que es un asesino, si se le puede llamar de esa manera. Súper inteligente, no solo eso, sino que de verdad la manera en la que mataba a sus víctimas da miedo. Porque... podría ser tú, podía ser yo, podía ser cualquier persona. O sea, no era que elegía, voy a elegir a este tipo de personas, a este tipo de lugares, voy a ir a buscarlas. No, no, no. Él... no les voy a dar más detalles porque si no van a saber quién es. Les dejo ahí para que tengan un poco de suspenso y les dé ganas de ver y bla, bla, bla. Les prometo que voy a estar intentando subir un video semanal. Les fallé de la semana pasada por el error que tuve, pero van a tener este. Y la semana que viene les voy a tener el otro. Acuérdense que esto lleva un poquito de búsqueda y todo eso, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tenga la búsqueda, yo voy a hacer el video. Ténganme paciencia si la cagan en algo. Es mi primer video, por favor, ténganme paciencia. Si les gustó este video y quieren ver mucho más, por favor, no se olviden suscribirse y activar la campanita. Estoy más activa siempre en Instagram, así que me pueden seguir ahí. Y... por favor, no se olviden que voy a volver con más videos de maquillaje, más videos de asesinos seriales y de crímenes reales. ¡Chaito!